Hay pocas cosas más apasionantes que una historia de supervivencia contra todo pronóstico, y las situaciones de supervivencia no se ponen mucho más extremas que quedar solo y sin ayuda en absoluta oscuridad en el fondo del mar. Después de experimentar un aterrador buceo que salió mal, Chris Lemon sobrevivió unos increíbles 30 minutos sin oxígeno. Pero, ¿cómo? Sumerjámonos y exploremos cómo un hombre sobrevivió lo que no se puede sobrevivir. Antes de que saltemos a las profundidades del Mar Caribe del Norte con Chris Lemons, vamos a hacer énfasis en lo importante que es el oxígeno para la supervivencia. Cada vez que inhalas, tus pulmones consiguen oxígeno para suministrarle a tus glóbulos rojos. Tus glóbulos rojos entonces llevan ese oxígeno por todo tu cuerpo, distribuyéndolo a tus órganos y los músculos en el camino. El oxígeno es esencial para ayudar a tus células a convertir glucosa en energía. La energía producida permite que tu corazón lata, tus músculos se muevan e impulsa cada proceso que tu cuerpo necesita para sobrevivir. Por supuesto, esto quiere decir que nuestros cuerpos no pueden funcionar sin él. Sin oxígeno, nuestros cuerpos se apagan, usando el mínimo oxígeno que queda en nuestro torrente sanguíneo para realizar las operaciones más vitales por el mayor tiempo posible. Mientras el oxígeno se agota, las células descuidadas comienzan a morir, eventualmente llevando a la inconsciencia y la muerte. Considerando lo vital que es para cada parte de nuestros cuerpos, tiene sentido que la persona promedio solo pueda vivir unos pocos minutos sin oxígeno. Gracias a la ciencia podemos llevar útiles tanques de vital oxígeno con nosotros, permitiéndonos pasar rato en lugares donde respirar sería usualmente imposible. Esto posibilita increíbles procedimientos como el buceo de saturación, la ocupación del superviviente del mar profundo Chris Lemons, la cual se lleva a cabo en las más fuertes de las condiciones. El buceo de saturación es una forma de buceo del mar profundo usado para construir y reparar equipamiento bajo el mar. Los buzos viven en una cámara presurizada por periodos extendidos antes de bucear, lo cual limita la presión que los buzos experimentan en las profundidades, permitiendo que sus cuerpos se aclimaticen. Cuando es hora de trabajar, los buzos escalan una más pequeña e igualmente presurizada cámara llamada campana. La campana desciende a lo profundo del océano en el sitio de trabajo. Después de que el trabajo bajo el agua se completa, los buzos regresan a la campana, la cual los lleva regreso a la cámara presurizada en el barco. Una vez que el periodo de trabajo, el cual usualmente dura varias semanas, termina, son lentamente y cuidadosamente descomprimidos durante varios días. Con este tipo de trabajo en el fondo del mar, naturalmente hay muchos peligros para los buzos. Uno de los mayores es mantener el suministro del aire por medio del cordón umbilical del buzo, el cual es bastante similar a su homónimo cordón carnoso entre madre y bebé. Este largo y robusto cordón adjunta al buzo con la campana de buceo, suministrando calor, oxígeno, contacto con el barco y cualquier otra necesidad para sobrevivir a tales profundidades. El umbilical es literalmente la línea de vida del buzo, haciendo que cualquier equipo defectuoso o daño a la línea sea increíblemente peligroso. El síndrome de decompresión o el mar de la presión es otro riesgo al que enfrentan los buzos y ocurre cuando regresan a niveles de presión más baja, usualmente cerca de la superficie, demasiado rápidamente. Durante un rápido cambio en presión, el nitrógeno disuelto en la sangre intenta salir del cuerpo extremadamente rápido y, como un objetivo del Viernes Negro, la multitud se abre camino por cualquier medio posible. Esto puede resultar en burbujas formándose en la sangre, causando una gran cantidad de problemas agonizantes. Esto típicamente involucra alergias, dolores de cabeza, dolores de articulaciones e incluso puede causar parálisis y muerte en situaciones extremas. El buceo de saturación está diseñado para disminuir el riesgo de un buzo de desarrollar el mal de la presión, al asegurar que la descompresión ocurra lo más lento que sea posible. Conocer todos los peligros no evitó que Chris Lemons saliera a bucear el 18 de septiembre de 2012. De hecho, como la mayoría de los buzos de saturación, él amaba su trabajo. Para él, las experiencias únicas que ofrece superaban por mucho los riesgos. Chris había estado viviendo en el sistema de saturación presurizada en el barco Topaz por un par de semanas, acompañado por Dave Yuasa, el compañero de Chris durante el buceo, y Duncan Alcock, quien permanecería dentro de la campana para supervisar el procedimiento. En el barco, un gran equipo era responsable por los incontables detalles necesarios para un buceo a salvo. Todo parecía estar bien precediendo al buceo. Las condiciones climáticas eran un poco duras, pero seguían siendo seguras para el buceo. Duncan, Dave y Chris abordaron la campana y descendieron a las profundidades del Mar del Norte. Los buzos habían estado trabajando por un tiempo cuando el clima de repente cambió para peor. Los sistemas de navegación del barco fallaron, lo que significaba que no podía mantener su posición para los buzos. El enorme barco comenzó a alejarse rápidamente y se les dijo a los buzos que regresaran a la
campana lo más rápido que fuera posible. Para regresar a la campana, Chris y Dave necesitaban escalar la estructura en la que habían estado trabajando. En esta escalada llegó el desastre. Mientras Dave era llevado con el barco, el umbilical de Chris se enganchó en una parte de Manifold atrapándolo. Antes de que lo supiera, la fuerza de tracción del barco de 8000 toneladas rompió su umbilical y cayó en el suelo marino en total oscuridad. Si bien todos sobre Chris desesperadamente intentaron regresar a él, Chris hizo uso de sus 2 barcollas de aire, conocidas como rescates. Juntas solo contenían 5 minutos de aire. Chris estaba al fondo del Mar del Norte sin luz o calor y sin contacto con el barco, y el suministro de aire disminuía rápidamente. Pensando rápido en la impenetrable oscuridad, Chris ubicó el Manifold y subió a la cima. Él sabía que en esa posición el rescate sería más probable, pero para el momento en que estaba en la cima, su suministro de aire casi había desaparecido. Chris no tuvo elección más que quedarse allí y esperar rescate, a 91 metros bajo el agua y la respiración haciéndose más difícil cada segundo. Chris pensó sobre su prometida y su familia lidiando con su muerte, y en su calmado estado de tristeza, eventualmente perdió conciencia. En la superficie, después de reiniciar frenéticamente las computadoras del barco, el sistema de navegación volvió a estar en línea, permitiendo que el barco regresara a Chris. Cuando el barco finalmente estaba en posición 30 minutos después, Dave apresuradamente arrastró a Chris de vuelta a la campana. Una vez que estuvo dentro de la campana, por algún milagro, él se reanimó con un profundo suspiro. Cuando uno de los ya saturados médicos en el barco finalmente atendió a Chris, él estaba sorprendido de que, a pesar de estar exhausto y azul por el frío, él no había sufrido nada de daño cerebral ni ningún otro problema asociado con su falta de oxígeno. Pero, ¿cómo fue esto posible? Hay muchos factores que podrían haber dado lugar a la supervivencia milagrosa de Chris. Uno de estos podría haber sido el cuerpo y cerebro de Chris enfriándose en el agua del Mar del Norte, la cual probablemente estaba a 2 grados Celsius. Después de que su umbilical se rompiera, perdiendo fuente de calor, el cerebro de Chris rápidamente hubiese disminuido en temperatura. La tasa metabólica de una persona, o cuánta energía usa su cuerpo, se reduce en temperaturas más bajas. Por esto, un cerebro enfriado puede sobrevivir significativamente más sin oxígeno. Según Mike Tipton, director del Laboratorio de Ambientes Extremos en la Universidad de Portsmouth, si el cerebro baja a 20 grados Celsius, una persona puede sobrevivir hasta 1 hora sin oxígeno. Chris desde entonces ha notado que no sentía frío ni dolor, indicando que partes no esenciales de su cuerpo habían quedado adormecidas por el intenso frío de antes. Esto lo ayudó a permanecer calmado y permitió que su cuerpo diera prioridad a funciones vitales. Una reacción conocida como el reflejo del buzo también podría haber ayudado a Chris. El reflejo del buzo es una respuesta de supervivencia construida en nuestros cuerpos y usualmente es activada al bucear en agua fría. El reflejo disminuye el ritmo cardíaco de una persona, permitiendo que su sistema respiratorio funcionara en modo de ahorro de batería, conservando energía y alargando el tiempo de supervivencia. El agua fría del Mar del Norte podría haber entrado en el revestimiento interno del casco y traje de Chris, haciendo contacto directo con su piel y activando el reflejo. El entrenamiento de buceo de saturación de Chris probablemente jugó un papel en su supervivencia también, debido a la regular exposición de los buzos de saturación a ambientes extremos como el fondo del Mar del Norte. Se especula que sus células sanguíneas podrían alterarse en el proceso. Durante los buceos de saturación, la producción de glóbulos rojos se reduce significativamente en los buzos, lo que significa que el oxígeno se transporta más lentamente. Esto definitivamente alargaría la cantidad de tiempo que un buzo puede sobrevivir con oxígeno mínimo o incluso sin oxígeno. No cuenta por todos los 30 minutos, pero probablemente jugó un papel en la supervivencia de Chris. Uno de los factores más importantes que permitieron la supervivencia de Chris fueron sus rescates de emergencia. Con más contenido de oxígeno que el aire regular, los rescates saturaron los tejidos de Chris con oxígeno. Cuando las botellas se acabaron, su cuerpo hizo del excedente de oxígeno para roles vitales como mantener vivas las células del cerebro. Los pocos minutos extra de vida conseguidos por este excedente fueron, según Chris, uno de los factores decisivos de su destino. Pero todos estos factores habrían sido para nada si no fuera por las acciones precisas de Chris para facilitar su rescate. En vez de entrar en pánico, él sabía que necesitaba llegar al punto más fácil para que su equipo lo encontrara. Él no intentó frenéticamente subir la superficie cuando se dio cuenta que no lo lograría. Si lo hubiese hecho, él habría muerto por el esfuerzo, la falta de oxígeno y un rápido cambio de presión. Chris se quedó encima del Manifold y además de eso permaneció en calma. Como cualquier buzo sabe, permanecer en calma cuando el oxígeno está involucrado es absolutamente necesario. Una persona en reposo en promedio respira un poco más de 1/5 de un litro de oxígeno cada minuto.
minuto. Una persona estresada puede respirar hasta 4 litros por minuto. La respiración calmada de Chris extendió su suministro de aire y redujo el uso de oxígeno de su cuerpo. Hasta hoy en día no hay una respuesta exacta de por qué sobrevivió Chris. Probablemente fue una combinación de estos factores que ayudaron a que su cuerpo continuara, pero en situaciones de vida o muerte extremas, no es extraño que las personas exhiban habilidades superhumanas para asegurar la supervivencia. En efecto, Chris no es la única persona en sobrepasar los límites de oxígeno así. El poseedor del récord mundial Guinness por sostener la respiración bajo el agua es de Alex Segura Vendrell. Tiene el título por 24 minutos y 3 segundos. Vendrell respira oxígeno puro antes de sus intentos, además de ser un buzo libre entrenado. Evidentemente, Vendrell utiliza algunos de los factores que ayudaron a Lemon a sobrevivir, como la saturación de oxígeno en la sangre y el entrenamiento, solo que Vendrell es suficientemente loco de hacerlo por elección. Otra extraordinaria pero accidental historia de supervivencia bajo el agua es la de Michelle Funk. A la edad de 2, Michelle se quedó sumergida en agua helada por 66 minutos después de caer en un arroyo helado. Sorprendentemente, ella fue resucitada sin ningún daño permanente a su cerebro o cuerpo en un hospital local. Los expertos creen que el agua helada impactó el sistema de Michelle, funcionando casi de la misma forma que con Chris. Su cerebro se enfrió y partes no esenciales de su cuerpo se apagaron. También se atribuye el reflejo del buzo a su supervivencia, reduciendo su ritmo cardíaco a casi nada. Los cuerpos de los niños se enfrían rápidamente y los doctores estimaron que Michelle cayó rápidamente en hipotermia, permitiendo definitivamente su supervivencia. Y un final y fascinante ejemplo de buzos de pescadores de Indonesia, los Bahau, quienes han evolucionado para sobrevivir bajo el agua. Debido a su tradición milenaria de cazar bajo el agua, los Bahau han desarrollado un gen que permite que sus vasos crezcan un 50% más de lo normal. Esto les da glóbulos rojos oxigenados adicionales, permitiendo tiempos de buceo más largo. Un Bahau promedio pasa el 60% de su trabajo, el cual usualmente dura 8 horas, cazando bajo el agua, hasta 13 minutos por vez. Junto a otros casos fascinantes que he mencionado, dejan claro que el cuerpo humano es capaz de algunas cosas increíbles, quizás más de lo que llegaremos a entender completamente. Chris Lemon sabe esto mejor que nadie, y por estos increíbles regalos, él y su familia están extremadamente agradecidos. Conociendo la historia de Chris, ¿a qué atribuiría su supervivencia? ¿Estás tan sorprendido como yo sobre lo que puede hacer el cuerpo humano? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.